En lo que respecta a mi imagen, es de un anuncio publicitario de Movistar, que su eslogan dice: tus mensajes están completos si llegas seguro. En esta imagen se puede observar una escena de un accidente de moto con una placa en primer plano. Además, los elementos morfológicos que son más notorios son la línea, como por ejemplo la línea de la amarilla, ¿sí? Las líneas de las placas, el punto visual, el punto de atracción que es la placa desenfocada, la forma que todos estos elementos tienen, que gracias a nuestra percepción y a nuestro conocimiento sabemos que es una moto, que es un casco, que es una placa y el resto de cosas que están ahí. La textura también de esta imagen, especialmente la más notoria, es la del asfalto, que es súper como rugosa, ¿no? La de la placa que es metálica, la de la motocicleta que brilla, la de la pintura en el piso, la de la cera en la parte de atrás, la del casco, en fin, todo esto. En cuanto a los elementos dinámicos, tenemos también el ritmo homogéneo en la parte de la pintura amarilla. Hay varias, a forma de textura tal vez, formas rectangulares que son homogéneas. También lo que tiene que ver con el peso visual, ¿no? Y antes de olvidarme de los elementos escalares, también tenemos que estar jerarquizado todo, están a escala, porque si bien el formato es rectangular y tiene que ir dentro de tal vez de alguna denuncio en una revista en algún lado, entonces están a escala. También hay diferentes, su jerarquización hablaba del tamaño, pues le da más importancia a la placa y alrededor el resto de elementos. Su peso visual está debidamente proporcional. Está en la parte izquierda, y en la parte derecha hay contraste por la línea amarilla, y los colores que hay acá son de color negro azulado. Y finalmente, en el análisis que se hace referente a la imagen, la placa tiene la X y la D, que hacen referencia al emoji que estará como sonriendo, y tal vez es lo último que la persona que estuvo conduciendo la moto envió. Entonces, como dice el eslogan, si tus mensajes van a llegar de manera completa, si tú llegas seguro. Entonces, tal vez no solamente llegue ese emoji, sino lo que quisiste decir. Muchas gracias. En este trabajo he escogido la obra Los fusilamientos del 3 de mayo, autor Francisco José de Goya y Lucientes, fecha 1814. La técnica es óleo sobre lienzo. Sus medidas son 268 por 347 centímetros. Ubicación: Museo del Prado, Madrid. Género: histórico. Lectura de la imagen a través de los elementos morfológicos. El punto. La obra consta de varios puntos, las cuales están en todo el encuadre de la imagen, en los personajes y en el fondo. Un punto de atención puede ser los que los soldados miran y apuntan a las víctimas, especialmente el de camisa blanca y pantalón amarillo. La línea. Así como el punto, las líneas están presentes en toda la obra, en diferentes partes, en las armas de los soldados, en el vestuario de todos los personajes, en la colina, en el castillo e incluso en el piso. Plano. Tiene un solo plano general. En el plano las víctimas están a la izquierda y los soldados a la derecha. Los cadáveres se los puede ver en un primer plano. Textura. La textura es algo rugosa por las manchas de pintura que el autor pinceló en los personajes y en las montañas que existen al fondo. Color. La obra presenta una gama de colores predominando el negro, marrón y el gris, aunque al parecer el personaje central sería el de pantalón amarillo y camisa blanca. Además se puede ver más colores como el verde, azul, crema, beige. El rojo está en la sangre de los que yacen muertos. La forma. Tiene una forma tridimensional
que se asemeja a la realidad. Existen formas humanas, objetos y montañas. Composición. Los personajes le dan un equilibrio dinámico, mientras que la montaña y el castillo del fondo le da un equilibrio estático. El mayor peso visual está donde da la luz, predominando el personaje que está de camisa blanca y pantalón amarillo. La dirección visual le da las líneas que forman las armas, los cuales apuntan a las víctimas. De igual manera, la luz que alumbra a los que están de pie y los muertos que yacen en el piso. Análisis sin sentido. Analizando la imagen puedo percibir que es una obra de arte que simboliza la crueldad de la guerra. Un grupo de soldados perfectamente alineados y de espaldas, donde no se les puede ver el rostro, ejecutan a un grupo de desarmados civiles. Las víctimas sí tienen rostro, algunos aterrorizados por la muerte, aunque hay dos con ojos abiertos como diciendo que no les temen o que no les tienen miedo. Al fondo, al pie de la montaña, hay otro grupo de civiles que al parecer son obligados a presenciar la masacre, mientras que los que van a ser ejecutados están de rodillas sobre otros cuerpos que ya fueron ejecutados y están uno sobre otro bañados por su propia sangre. En medio de una escena dramática existe un personaje que destaca. Está vestido con camisa blanca y pantalón amarillo. Se lo ve reluciente por la luz. Está de rodillas y con los brazos extendidos. Puede ser que el autor quiso plasmar el color blanco simbolice la paz y los brazos extendidos, la crucifixión de Jesús. La lectura guérnica de la imagen empieza con el nivel de realidad. Depende de la iconicidad, es suficiente para identificar la imagen. El otro punto es tener en cuenta para la lectura en la cualificación de referencia, en las cuales el nivel de realidad es los niveles intermedios en la escala de la iconicidad, en los grados 5, 6, 7 y 8 de la escala. Existen categorías con una expresión visual en los análisis de las maneras distintas de cualificar la realidad. En la primera fase es la valoración de la naturaleza espacial y de la temporalidad de la imagen. La planitud de la guérnica se caracteriza en ese nivel especial en el plano, la textura, el soporte y de la imagen. En resumen, la planitud de la guérnica en características más al nivel de realidad se referencia a la temporalidad de la guérnica, que posee una clara estructura narrativa. Otro dato fundamental que hay que deducir a la hora de leer un cuadro en el repertorio de los medios plásticos presente en él, que determina que posteriormente cuáles de ellos tienen un carácter denominante y si son más utilizados. Finalmente, dentro de los elementos morfológicos se puede destacar desde el principio la utilización de la línea, forma y elementos espaciales dominantes, al cual se refiere al color, de tal manera que esto no existe en la guérnica, pero sus funciones plásticas también son fundamentales en la composición. En una imagen primero es la realidad icónica, después tenemos los elementos morfológicos, primero la línea, el punto, la forma, el color, después viene la tensión, el ritmo, que son los dinámicos. Un ejemplo, podemos ver los puntos, las líneas, el color da profundidad en una imagen y llama más la atención del espectador. También tenemos las líneas repetidas, la tensión, la textura de la imagen, el color que le profundiza las letras que está en la imagen, los colores cálidos, el blanco resalta en una imagen. Trabajo de teoría de la imagen. Al momento de yo poder observar una imagen para poderla seleccionar y hacer el trabajo, me costó mucho porque habían algunas imágenes que no tenían
la mayor parte de los elementos morfológicos que se necesita. Entonces yo elegí una imagen del arte contemporáneo, el cual es titulada Línea Traversa. Esta imagen fue creada por el artista Vasily Kandinsky en el año de 1923. Se conoce que este artista le gustaba expresar a través de sus pinturas el arte de la música a través de los colores. En sí, esta imagen me llamó muchísimo la atención porque expresa mucha alegría. En sí, el artista le gustaba expresar en la mayor parte de sus pinturas la música, el cómo la música nos puede ayudar en muchas cosas a nosotros, el sentir la música, en expresar la música. Dentro de lo que se observa en la imagen, tiene la mayor parte de algunos elementos morfológicos como el punto, la línea, la forma, la textura, el color, etc. La verdad, poder describir esta imagen me costó un poquito porque al momento de observarla no se podía diferenciar muy bien algunos elementos, pero en sí se hizo un trabajo bueno y pude observar, incluso esto me ayudó porque pude conocer a un artista muy bueno, un artista con unas pinturas muy buenas y conocidas en cierto año. Entonces, en sí, la imagen me gustó mucho y por eso fue el tema de que yo elegí esa imagen y también por lo que el artista expresaba a través de sus pinturas y eso.